Si es posible, vengan un poco más adelante porque es necesario, no se sienten al último. Nosotros estábamos en la mañana, hemos dado una introducción acerca de la verdad en el asunto de la naturaleza humana de Jesús. Y es necesario que nosotros continuemos en este momento. El último texto que nos hemos quedado fue Romanos 9, 4 y 5, ¿se acuerdan? Ya, vamos a dar lectura a Romanos 9, 4 y 5 para continuar un momento con estas lecturas que son de vital importancia. No, Romanos 9, 4 y 5 hemos quedado el último texto, que decía así, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Amén. Nosotros decíamos que tenemos que poner mucho cuidado a lo que leemos. Decía el pastor Riera, póngale cuidado. ¿Se acuerdan? Que el versículo 5 nos está indicando a una era patriarcal de la descendencia de Jesús. Dice aquí que de quiénes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino ¿quién? Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Mañana, si es posible, abrimos ya los testimonios del Espíritu de profecía, pero hoy vamos a abrir solamente la Biblia. Cuando nosotros hablamos de esta descendencia patriarcal para que venga Jesús según la carne, esto no solamente lo habla el apóstol Pablo en Romanos 9, 4 y 5, sino que también hay dos evangelistas que narran la genealogía de Jesús. Esos dos evangelistas son Lucas y Mateo. El Evangelio según Mateo, vamos ahora a abrir la Biblia. El Evangelio según San Mateo narra la genealogía de Jesucristo así. Miren, vamos al capítulo 1 y el versículo 17 primero. 1:17. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación de Babilonia, 14. Y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. ¿Ves? Muy bien. El evangelista San Mateo cuadra una genealogía de Jesús desde Abraham hasta Cristo. ¿Se dan cuenta? Y ahí ven. Ustedes ven toda la era patriarcal que nos está informando de la venida de Cristo según la carne. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a revisar un poquito en San Lucas. Mire cómo lo descifra San Lucas. San Lucas, el capítulo 3, el versículo es 23 y el 38. San Lucas, capítulo 3, versículo 23 y versículo 38. Ahí hay gente que se huye que no quiere hacer culto. Y dice así la palabra de Dios, mire, Jesús mismo, al comenzar su ministerio,
como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Leví. El 38 dice, hijo de Nos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Entonces nosotros tenemos que mirar bonito allí, póngale cuidado nuevamente, que San Lucas está hablando. ¿Desde cuándo? Desde Cristo hacia atrás, ¿hasta dónde se va? Hasta Adán, en la genealogía de Jesucristo. Cuando tú vas a estudiar la Biblia en la naturaleza humana de Cristo, las razones son suficientes para que pensar bien con la verdad en la mano, que Jesús según la carne tiene un comienzo, pero no tiene Biblia ahí para adelante tampoco, mucho ojo. Pero según el Espíritu en su naturaleza divina es sin principio y sin fin. Amén, hermanos. Amén. Claro. Muy bien. Ahora volvemos a San Mateo, el capítulo 1. Vamos a volver a San Mateo, el capítulo 1, donde hemos leído un poco. Vamos a leer una parte de la genealogía de Jesucristo. ¿Qué parte vamos a leer? Desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Para cuadrar en la mente un poquito cómo es esta genealogía de Jesús. Mira lo que dice el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Cómo dice, hermano? Hijo de David. ¿Te das cuenta? Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Ahora el versículo 2. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrom y Esrom a Arán. Arán engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón, y Nazón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, y por ahí viene la genealogía hasta Jesucristo. Vamos a pensar un poquito nosotros en la era patriarcal, en la descendencia de Jesús. Póngale cuidado ahora lo que dice la Biblia allí. No es de los pastores ni de nadie, hermano. Primero dice Jesucristo, hijo de Abraham, hijo de David. Ya. Póngale cuidado ahora que aquí la palabra de Dios está diciendo, caminamos, Judá engendró de Tamar a Fares y Sara. ¿Qué pasó con Judá? Cuando nosotros leemos el capítulo 38 de Génesis, dice que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a vivir con un cananeo. Se apartó Judá de sus hermanos y se fue a vivir con un cananeo. Y ahí conoció a una mujer cananea. ¿Ya? Por eso anote ahí el capítulo 38 para que usted mismo lo examine. Capítulo 38. De Génesis. 28, 11. Por eso es que la Biblia lo que quiere es un poco de investigación, hermano. ¿Y qué pasó? Judá se casó con esa mujer cananea. La mujer cananea le dio 3 hijos. ¿Ya? ¿Cuáles fueron los hijos? ¿Se acuerdan ustedes de Onán? ¿Se acuerdan de Sela?
No, ahí no están Sela ni él y después vienen después, pero yo les narro la historia primero, del capítulo 38 de Génesis. ¿Ya? El primer hijo de Judá se casó con Tamar. Y este se murió. Y Judá le dijo, Tamar también era cananea. ¿Ya? Tamar era cananea. Entonces Judá le dijo a su segundo hijo, allégate a la esposa de tu hermano y levántale descendencia, que fue Onán. Onán, dice la Biblia, que no le quiso levantar descendencia a su hermano, porque la descendencia no iba a ser de él, sino de su hermano. Y Onán dice que cada vez que tenía uso marital con Tamar, ¿qué pasaba? Perdía el tierra. ¿Ya? Y la Biblia dice que Dios le quitó la vida porque Onán prácticamente practicó ese vicio solitario de esa manera. ¿Ves? Muy bien. Cuando los dos hijos de Judá habían muerto, el capítulo 38 de Génesis sigue la investigación. Le dice Judá a Tamar, deja que Sela mi hijo crezca y te lo voy a dar como esposo. Pero creció el muchacho y la muchacha estaba en la casa de su padre y no le fue dado como esposo a Tamar. Entonces le fue dicho a Tamar que su suegro iba a esquilar las ovejas a tal sitio. Estoy hablando con personas que conocen la Biblia. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede con Tamar? Tamar se disimula ser una prostituta, se disfraza de una prostituta y le sale al encuentro cubierta, porque en aquel tiempo hasta las prostitutas se sabían vestir, hermano, bien cubierta. Y Judá ve a esa mujer, pero Judá era viudo ya porque su mujer propia había muerto. La Biblia es clara, ahí en el capítulo 38. Sucede de que Judá se aparta, según él, con la mujer prostituta y convive. Tamar se lo enamora y le dice, ¿qué me das al estar conmigo? ¿Qué le contesta? Ya, bueno, tengo esto, bueno, dame tu bastón, dame tu báculo, dame tu sello. ¿Sí? ¿Es así o no? Sí. La Biblia es clara. Hay que hacer el daño, ¿no? Entonces, ¿qué sucede ahora? ¿Qué va a suceder, hermanos? Ya dice el bastón, el báculo, pero hicieron el trato por un cabrito. Él tenía que mandar el cabrito y recoger las prendas después. Pero el problema es de que cuando el cabrito lo mandó con su amigo, el amonanita, el cananeo, lo mandó el cabrito Judá. Y él preguntó el amigo de Judá, ¿dónde está la prostituta? ¿Dónde está? Y los habitantes de ese pueblo le dijeron, aquí nunca ha habido prostituta. Aquí no hay. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué sucede? De esa unión que tuvo Judá con Tamar, viene él y Fares. Ahí está. Miren. Luego le dicen a Judá, según el capítulo 38 de Génesis, le dicen a Judá que su nuera ha adulterado. Y Judá dice, mátenla, quémenla. Y cuando la sacaban, dice la Biblia, para hacer eso, ahí sacó, ¿no?, el bastón, el sello, el báculo, ¿ya? De este varón estoy embarazada. Entonces tenían que apedrearlo también a Judá. La ley era esa. Entonces, no, más justo es ella que yo, dijo Judá.
déjenme. Y dio a luz 2 varones. ¿Sí? 2 varones. Entonces, por eso aquí la Biblia dice que Judá, dice, engendró de Tamar a Fares y a Zara. Fares engendró a Hezrón. Ahora, Tamar también era cananea, pero está en la descendencia patriarcal de Jesús. ¿Cómo es esto? ¿Te vas a preguntar? ¿Quién le puede preguntar a Dios? ¿Quién puede contender con Dios? ¿Se dan cuenta? Ahora, muy sencillo, el patriarca Fares, por medio de este Fares, viene la descendencia carnal de Jesús, en una carne. Ya tenemos aquí a una mujer cananea que da luz, un hijo, que es Tamar. Pero no creas que Tamar no se arrepintió, hermano. La Biblia dice que Judá nunca más la tocó. Porque en ese tiempo, una nuera era hija. No era solamente una nuera como cualquier cosa que yo tengo mi nuera, ya casi lo vemos como particular. No, hermano. Una nuera puede ser hija de la familia. Así es, hermano. Entonces, lo importante acá es de que Tamar, siendo cananea, da a luz ¿a quién? A Fares, y Fares a Hezrón. Ahora, Arán engendró a Aminadab, el versículo 4, Aminadab a Nazón a Salmón, y Salmón engendró de Rahab a Boz. Ahora encontramos una prostituta de Jericó. ¿Cómo es que, para que te des cuenta que según la carne, cómo que viene Jesús de una mujer prostituta que se arrepiente? ¿Ya? Entonces, mis hermanos, miren, ¿quién fue Rahab? Ramera de Jericó, que se salvó, y esa mujer, Rahab, está en el capítulo 11 de Hebreos. Dice, por la fe, Rahab escondió ¿a quiénes? A los espías, los escondió. Cuando los espías llegaron, Rahab ya tenía temor de Dios, hermano. Tenemos que tener en cuenta nosotros que aunque ciertas mujeres que eran pecaminosas, por su arrepentimiento Dios los usó para conservar la era patriarcal, para que nazca el Hijo de Dios según la carne. Cuando nosotros hablamos de que Jesús nació con naturaleza pecaminosa, tenemos que probarlo con la Biblia, hermano. No así nomás, o con naturaleza caída. Tenemos que probarlo bíblicamente. Oiga, la Biblia es linda cuando se investiga en ese evento y uno se va a profundizar. Mire, muy bien. Ahora, ya Rahab dio a luz a Boz. ¿Y quién fue Boz? Boz se casó con quién? Con Ruth. Ya. Otra mujer pagana. Mira cómo los evangelistas registran correctamente para dar a entender la genealogía según la carne de Jesús. ¿Quién fue Ruth? Una moabita de una tribu rebelde y terrible. ¿Quiénes eran los moabitas? ¿Descendientes de quién? De Lot, muy bien, de las hijas de Lot.
mucha enseñanza, no solamente de la descendencia carnal de Jesús, sino hay mucha enseñanza que Dios tiene hijos, donde quiera que le teme y hace justicia, como dijo Pedro cuando visita a Cornelio. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando hablamos aquí en esto de Ruth, eran dos las nueras de Noemí, Ruth y Orfa. ¿Se acuerdan ustedes? Sí. Ya, Ruth y Orfa. Noemí le dice: yo ya no voy a tener hijos, y aunque esté con marido esta noche y dé a luz mañana, ya ustedes, cuando él crezca, para que se case con ustedes, ya ustedes ¿qué? Ya no. Entonces, ¿qué pasó? Orfa agarró y se despidió porque ella quería otro marido joven y se fue con su pueblo. Y Ruth es la que había aceptado el evangelio de Dios, aunque era miembro de una tribu pagana, terrible, rebelde, pero en medio del pueblo rebelde que tú ves afuera en la obra misionera, hay personas con un corazón de oro que se arrepienten sinceramente. Con eso te digo que nosotros tenemos que tener un arrepentimiento sincero también. ¿Ves? No importa quiénes hayamos sido en el pasado, no importa las condiciones de nuestra vida pasada, pero si venimos a nuestro Dios con arrepentimiento y fe, pues entonces Él nos recibe, pero arrepentidos de nuestros pecados. Amén, hermanos. Amén. Ya, muy bien. Entonces Ruth da luz a Obed, y Obed engendra a Isaí. ¿Y quién fue Isaí? El padre de David, del rey David. Y el primer versículo dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Cómo puedo yo negar la naturaleza humana de Jesucristo, de hombres que tuvieron errores? ¿Acaso Abraham no tuvo sus errores? ¿Acaso David no tuvo sus errores? Hermanos, el Señor Jesús nació según deseado de todos, viendo en la página 32, 4000 años después de que Adán cayó en pecado. De esa descendencia. Entonces, mis hermanos, vamos con David. ¿Qué sucede con David? El rey David. Y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. ¿Cómo se llamó la mujer de Urías? Betsabé. Muy bien. ¿Qué pecado cometieron ellos? Su adulterio era un crimen. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, son cosas, pero no vamos a entender mal la escritura diciendo: ah, no, de los adultos viene Jesús. No. Hay que entender bien que David se fue hasta el suelo revolcándose porque el chico que nació del adulterio estaba enfermo y iba a morir. Y a David, él sabía que por su pecado esa criatura iba a morir. Y el arrepentimiento de David, usted lo va a ver en el Salmo 51, el Salmo 32 y otros salmos más. El arrepentimiento sincero. Y la Biblia dice bien claro que cuando murió el niño, David con la mujer dice que la consoló. De esas mujeres atrevidas, arrepentidas del pecado, de ahí viene la genealogía de Jesucristo. No viene de otro espíritu diferente. Por eso tiene razón el Espíritu
espíritu de profecía que Jesús tuvo un nacimiento y una naturaleza caída de Adán, no antes de caer, no allá, no, hermanos. Estudie la genealogía y va a ver usted un Judá simulándose con una prostituta. La mujer simuló, y vamos a ver una Rahab, una ramera, hermano, pero arrepentida del pecado. ¿O me equivoco, hermanos? Ahí está la genealogía. Cuando nosotros, hermanos, pensamos en la palabra de Dios, digo el pastor, póngale cuidado. Voy a tener cuidado cuando yo leo detenidamente, y nadie lo podrá negar, nadie le podrá decir a esa genealogía en su debido caso si se niega a esa naturaleza caída de Jesús. Habría que arrancar la genealogía que está en Mateo y la genealogía que está en San Lucas. Habría que arrancar Romanos 9:4, Romanos 8, 1 al 3, habría que arrancar Filipenses 2, 6 al 8. Y así habría que arrancar muchos textos bíblicos. Queridos hermanos, acá habla de manera que todas las generaciones de Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación de Babilonia 14, y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo 14. Por hoy basta de dosis, hermanos. Allí nos quedamos para que tú veas que la Biblia es clara. No hay escapatoria. Oye, ¿cómo voy a pensar que Jesús nació con la naturaleza de Adán antes de pecar allá? Relaxaria, ¿no? ¿No, hermano? En otras palabras, con carne santa en la vida. Gálatas 4:4 es el último texto de esta noche. ¿Cómo dice Gálatas 4:4? ¿Cómo dice Gálatas 4:4? Ahí nos vamos quedando. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de qué? ¿Y nacido qué más? Claro. Este texto de Gálatas 4:4 lo explicó A.T. Jones allá en 1888, y todas esas genealogías se leyeron allí. El hombre probó, hermano, las cosas, porque no era nuevo el tema. Eso venía desde atrás, toda la vida. ¿Ves? No era nuevo el tema. Eso lo probó y no se lo aceptaron. Urías Smith, el otro, ¿cómo se llama? El presidente de aquella época, ¿se acuerdan? Butler. Y una gran cantidad de pastores de experiencia no lo aceptaron. Lo que hicieron es hacerle la vida imposible. Y después ellos, pobrecitos, tomaron un rumbo diferente. También ahí hay una cosa que nosotros tenemos que aprender. ¿Ves? Es importante para nosotros que Gálatas 4:4 lo explica Jones allí. Y le explica qué bien exacto en su libro, y dice, nacido de mujer. ¿Por qué de mujer? Porque ¿quién da luz? ¿La mujer o el hombre? ¿Y dónde fue engendrado Jesús? En el vientre de una mujer. ¿Y de dónde tenía que tomar su alimento el feto cuando estaba dentro? ¿Ya? Y Jesús tenía que nacer como dan a luz todas las mujeres, ¿o no? Sí. Claro, eso es lo que estaba explicando bien claro Jones en su libro. Ahora,
Cuando cayó, por eso es que cuando nosotros hablamos de María, a veces el católico dice, ustedes no creen en María. ¿Sabes que sí creemos? Yo se lo he dicho a los curas, a las monjas cuando viajan, van conmigo una vez, ahí en Lima, al sur. Una monjita se sentó y yo dije, voy a sacar mi vida. Ay, pero ustedes no creen en María. ¿Cómo, hermana? Le digo. Y le leí un texto cuando da luz. Está María dando a luz, le digo, a su hijo. Pero María dio a luz, así como dan a luz todas las mujeres, la Biblia no puede mentir. La antigua versión dice, parió un hijo. Entonces, hermanos, nosotros en la lluvia tardía, con el catolicismo tenemos que luchar, pero que tenemos que conocer la Biblia. ¿Ves? Ay, que si le vas a aceptar el catolicismo, que Jesús tuvo carne santa y la Biblia dice otra cosa, te vas contra la verdad de Dios. Mire, nosotros no podemos, nos quedamos aquí y mañana sí, hermano. Quisiera que nos haga el favor de explicarnos esta parte que dice hijo de David e hijo de Abraham, por favor. Está hablando precisamente de la descendencia de Jesús, o sea, del estirpe de una era patriarcal, así como tú tuviste tu papá, tu abuelo, tu bisabuelo, tu tatarabuelo, así de esa descendencia vienes tú. Está explicando esa descendencia precisamente. Claro, esa descendencia patriarcal. ¿Ves? Sí, de patriarca, claro. Entonces, y de esa descendencia vino Cristo. Por eso es que de aquí ustedes tienen que ir a leer la palabra, porque esto no se queda así nomás cuando uno tiene otro tenor diferente. Sí, hermano. La Biblia, al decir nacido de mujer y nacido bajo la ley, todos los seres humanos nacen bajo la ley. Todos los seres humanos. Y Jesús nació humano y nació bajo la ley también. La Biblia lo está diciendo allí. Y al decir que ya aquí María Magdalena, como cualquier mujer, Sí. es ahora, como, bueno, estos son como que yo para ver que dicen los católicos, entonces ya María ya no fue virgen. Por eso, hermano, mira, cuando los católicos dicen virgen antes del parto y después del parto, ¿tú le vas a creer? Fue virgen antes del parto, yo lo acepto. Pero a ti le enseñan a los católicos. Isaías lo dijo así, que de una virgen iba. Por eso, antes del parto yo lo acepto. Pero después del parto, además la Biblia dice bien claro que José no la conoció hasta que dio a luz a su hijo varón. ¿Y qué te quiere decir hasta qué? Claro, pues su mujer. Pastor, Claro. y hay una versión Sí. que dice a su hijo primogénito. Claro, la Biblia dice su hijo primogénito. Entonces, primogénito quiere decir el primero. Ya. Y la Biblia dice bien claro, y no la conoció hasta que dio a luz a su hijo. Y esa palabra, hasta que, condena a los católicos. Así como dice la Biblia también, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán. Esa palabra no se unirá. Destruyó a todos los gobiernos mundiales, hermano. Hasta que. Entonces, sí, entonces es importante, hermanos. Así que todos los hombres hemos nacido bajo la ley. Entonces, Jesús nació igualito. Ahí te dice la Biblia, nació bajo la ley.
¿Sabes cómo interpreta la teología interdenominacional? Bajo la condenación de la ley. No, eso no quiere decir eso. Bajo una ley de justicia, bajo una obediencia a la ley. O sea, nacer nosotros con naturaleza caída no es pecado. Ahora que yo cometa muchos pecados, sí es. Por eso es que los testimonios dicen así: Jesús nació con naturaleza pecaminosa, pero no con la pecaminosidad del hombre. ¿Se dan cuenta? Y pecaminosidad, que es diferente. Son dos puntos diferentes. Entonces, los testimonios se afianzan bien que Jesús no cometió un solo pecado. Y la Biblia también te dice eso. Y nosotros creemos así. No, pues no hubiese sido una ofrenda perfecta tampoco, dice el Espíritu de profecía. Pero nosotros tenemos que ver que Él fue también nuestro ejemplo, no solamente nuestro Salvador. Ya, nuestro modelo perfecto. ¿Por qué? Porque Él se fue a la cruz sin cometer un solo pecado. Ya vamos a leer otros textos bíblicos. Pastor, Sí. dicho de otra manera, hacer de una naturaleza pecaminosa no es pecado. Dicho de otra manera, porque hay como que no lo completo. Ya, en otras palabras te lo puedo explicar así. Tú no nos has condenado por una ley a muerte, sino que somos condenados por ser pecaminosos, por cometer muchos pecados. Ahora yo te digo, comienza a contar cuántos pecados cometiste acá. Eso no puedes decir de Jesús. ¿Se da cuenta? Es difícil, porque Jesús no cometió. Ya vamos a ver cómo Jesús, en realidad, ¿qué hacía Jesús para mantenerse impecablemente puro? ¿Cómo hizo Jesús? La dependencia en su Padre. La Biblia te lo va a mostrar mañana, hermano. Así que mañana nos vemos a la misma hora por esta misma emisora. ¿Verdad? Amén.